Mega Noticias con Paco Ramírez. Oiga, da la impresión, no sé si usted la tenga, de que la CENTE y el gobierno dejaron ya de buscar puntos de encuentro y entraron de lleno ya en una confrontación. Luego de semanas de marchas, bloqueos, plantones, negociaciones sin acuerdos, las posiciones parecen cada vez más lejanas. Los maestros advierten de endurecer sus protestas. El gobierno responde que ya puso todo sobre la mesa. Un enorme desencuentro entre la coordinadora y Morena, en donde la Secretaría de Educación brilla por su ausencia y el sistema educativo parece ser que es lo que menos importa. La tensión sigue creciendo. ¿Se cerró ya el camino para la CENTE o es el comienzo de una confrontación mucho mayor? Vámonos con los datos. Leticia Alcántara. Las movilizaciones y el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumple 16 días desde que inició el más reciente episodio de protestas en varias ciudades del país. Durante el fin de semana parecía que el plantón en el Zócalo de la ciudad desaparecía, pero ayer la dirigencia magisterial aseguró que se mantiene, al igual que la huelga nacional que tiene a 1.400.000 niños sin clases. Incluso dijo que llegarán relevos y refuerzos en los próximos días. Pasado el momento que más le interesaba contener, ahora el gobierno busca profundizar una estrategia de desgaste y división del movimiento. Prueba de ello es que levantó la mesa de negociación y la consulta sobre la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la UCICAM, anunciada para agosto, busca dejar de lado a la CENTE de forma amañada, ya que tomarán en cuenta la opinión de las maestras y los maestros con una sola consulta aislada. Ante ello, el movimiento busca que el conjunto de los sindicatos democráticos muestren su respaldo como lo han hecho 50 organizaciones gremiales y populares. Estima que mientras continúe el Mundial y antes de que concluya el ciclo escolar, puedan convocar a una gran movilización nacional en defensa del magisterio democrático, donde confluyan sindicatos universitarios, educativos y estatales, de estudiantes, de madres buscadoras, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de todas las organizaciones sociales y populares. También busca que se sumen algunos trabajadores al servicio del Estado, porque una de sus principales demandas es la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007. Anteriormente, bajo el régimen del artículo 10º transitorio, las aportaciones de los trabajadores activos iban a un fondo común solidario administrado por el Estado para pagar a los jubilados. Con la ley del 2007 se sustituyó un esquema de cuentas individuales administrado por las Afores, donde el monto de retiro depende estrictamente de lo que cada trabajador logre ahorrar, lo que genera pensiones significativamente bajas. De acuerdo con el gobierno, este sistema pensionario afecta al 76% de los 3.2 millones de trabajadores de la educación activos. La ley sí se puede derogar, pero reconstruir el antiguo Fondo Común Solidario Intergeneracional requeriría un desembolso superior a los 7 billones de pesos, lo que dejaría al país sin recursos. Regreso contigo. Así es, Leti, muchas gracias y establecemos comunicación con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Estimado Aurelio, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches y así de bote pronto te pregunto, ¿la CENTE dobló a la presidenta o la presidenta decidió terminar con la CENTE? A la luz de lo que ha mencionado, la cancelación de las mesas de negociación. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, estar contigo y con tu auditorio. Mira, el problema que hoy se tiene, que es un problema muy profundo, muy agudo, sobre todo afecta a las niñas, a los niños y a la educación del país, es un problema que generó Morena. Porque los líderes sindicales, tanto del CENTE como de la CENTE, ya no tenían poder. Porque después de la reforma educativa que hicimos, se les quitó el control que tenían sobre la vida profesional de los docentes, como lo hemos platicado varias veces en tu programa. Es decir, dejaron de tener el control de las plazas
de las contrataciones, de las promociones, de los salarios de los docentes que utilizaban ese control pues para obligarlos a marchar, a ir a plantones o a movilizarse electoralmente. Eso se había acabado. Y se había acabado también el subsidio de tener maestros que no dan clases y se dedican a las marchas, pero que el gobierno sigue pagando su salario. Entonces está subsidiando a activistas políticos y no a maestros. Eso también lo habíamos acabado. Y Morena lo revivió. Cuando echó abajo la reforma educativa con el gobierno de López Obrador, le regresaron a los líderes el control de la vida profesional de los docentes, les regresaron las plazas para hacer trabajo político pagadas por el gobierno, pensando que con eso les iban a ayudar a hacer la movilización electoral de Morena, cosa que efectivamente sucedió. Pero también, pues los volvieron a empoderar y con ello, pues aunque son aliados, los han estado presionando para seguir obteniendo más cosas. Y hoy el gobierno ya no sabe qué hacer porque no tiene instrumentos de gobernabilidad sobre la gente. Ah, Y ese es el problema en el que estamos. a ver, justamente en ese entorno, Aurelio, ¿ves a un gobierno negociando o cediendo? Pues mira, más bien lo veo que no tiene mucha idea de qué hacer y que intenta, aunque no lo dice, pues recuperar, por lo menos de palabra, el camino de la reforma educativa que hicimos. Es decir, si la presidenta va en serio en términos de dejar de negociar con la CENTE e ir a consultar a los maestros que no quieren a la CENTE y que van a querer recuperar Ujú. el tener un servicio en donde ganen sus plazas por concurso, si genuinamente va en ello, va a tener un problema. Y el problema es que parte de su coalición política, sus aliados políticos son tanto el CENTE como la CENTE. Y para lograr eso, no solo de palabras, sino genuinamente, va a tener que romper esa alianza. Y esa alianza es una alianza que les da votos. Entonces, pues ojalá la presidenta vaya por ese camino, pero parece complicado porque pues ellos le movilizaron votos a la presidenta. El líder del CENTE es senador por Morena. Muchos de los líderes de la coordinadora son diputados de Morena. Entonces, pues si va en serio va a tener que romper esa alianza y no me queda claro que genuinamente lo vaya a hacer, pero bueno, por lo menos está encaminando hacia allá, ¿no? Y de entrada prometieron una abrogación de la ley del ISSSTE que no van a cumplir porque sería, entiendo, ahorcar al Estado con esa abrogación. Se ve complicado y la situación política con ellos también. Es una ruptura que aparentemente los de la CENTE dejaron pasar de largo el tema de la inauguración del Mundial, un momento en el que hubieran apretado muchísimo al gobierno. ¿Ahora qué sigue? Pues mira, lo que han dicho es que pues, ellos van a continuar y están reforzando los plantones, ¿no? Y aquí, otra vez, lo que tienes es el problema de fondo. Pues como la CENTE es al final del día aliada de Morena, como parte de esos acuerdos, efectivamente, porque además se hizo en público, en la campaña, durante la campaña, la presidenta les prometió abrogar la ley del ISSSTE. Y entonces ahora se lo están exigiendo como parte de la alianza, porque esa promesa no fue a cambio de nada. Esa promesa fue parte del acuerdo para que los líderes de la CENTE, utilizando este control arbitrario sobre los docentes, hicieran movilización electoral, lo que López Obrador les regresó y que ya les habíamos quitado. Entonces, por eso al final del día, pues es un pleito entre aliados, porque eso es lo que les habían prometido. Pero obviamente, pues cuando llegaron al gobierno, se dieron cuenta de que eso no era posible, entonces ahora están atorados en ese problema, pero repito, el problema es autogenerado por Morena. Si Morena hubiera continuado con una política educativa responsable, que cuidara genuinamente el derecho de las niñas y los niños a la educación, no les hubieran regresado el control de la educación a los líderes sindicales y hoy este problema no existiría, porque no tendrían la capacidad de movilización y de presión y de chantaje que el propio Morena les regresó, Paco. Entonces, pues por eso Morena solito se metió en esta trampa de la cual, pues cada vez tiene menos salidas, porque la única salida es que rompa su alianza política, tanto con la CENTE como con el CENTE, que aunque no marcha, hace movilización electoral por Morena, entonces es menos visible
pero es incluso más importante porque se siente en las elecciones. Y entonces, realmente hacer lo que se debe de hacer implicaría que rompieran esa alianza electoral y eso se ve complicado. Entonces, yo por eso veo al gobierno que da tumbos, un día dice una cosa, otro día otra, levanta las mesas de negociación, pero luego las vuelve a poner y a la gente pues la veo que va a seguir apretando porque entiende que lo puede hacer y que hay un gobierno que está descolocado. Oye, Eso es como yo lo estoy viendo. oye, estamos hablando de una alianza con la coordinadora, pero que finalmente también involucra al sindicato. Y estamos hablando de uno de los sindicatos más grandes, vamos a dejarlos en el país, que es más grande en América Latina, pero en el país. Eso viene a trastocar una situación en la que modificar esa alianza no solamente le pierde votos, sino pierde el control que ya lo ha perdido sobre la educación, que pareciera que es lo que menos importa. Así es, y ese es lo dices muy bien, Paco, y ese es el enorme reto que tienen. Y otra vez, pues el problema está en el pecado original, del cual no se pueden deshacer. Y ese pecado original fue haberles regresado a los líderes sindicales el control de algo que ya no tenían, y que no lo tenían porque no era positivo para la educación. Era muy injusto para los docentes tener que estar bajo el yugo de los líderes sindicales y muy injusto para las niñas y los niños, porque cuando los docentes no pueden eh, tener una carrera en libertad, pues la calidad de la educación no es la misma. Pero como a Morena no le importan las siguientes generaciones, sino las siguientes elecciones, rompieron con eso que ya se había logrado, les regresaron a los líderes el control, y hoy ya no saben qué hacer, porque pues, al ya no tener ellos el control y regresárselos, se metieron solitos en este problema, y para poder recuperarlo, que sería lo ideal y ojalá lo hicieran, aplaudiría que lo hicieran, pues tienen que romper su alianza política, no solo con la coordinadora, sino también con el CENTE, como lo apuntas muy bien. Entonces, pues parece complicado, o tendrían que dar un paso en una transformación política mayúscula, ¿no? ¿Y lo ves posible? Pues mira, sería deseable y hago votos por el bien de las niñas y los niños que así suceda. Desafortunadamente lo veo poco probable, pues porque otra vez lo que Morena nos ha enseñado en todos estos años, y repito, pues es que no están pensando en las siguientes generaciones, sino están pensando en las siguientes elecciones. Y entonces no van a querer perder la capacidad de movilización que les dan estos líderes sindicales en las elecciones, tanto de la coordinadora como del CENTE. Entonces, ojalá si suceda, es lo deseable, es lo responsable, es lo que se tiene que hacer en favor de las niñas y los niños, de su libertad, de su prosperidad, de la libertad y de la prosperidad de México, pero desafortunadamente la evidencia después de casi 9 años de gobiernos de Morena, después de casi una década de gobiernos de Morena, es que lo que nos muestran es que no están preocupados, repito, en las siguientes generaciones, sino solo en las siguientes elecciones. Entonces, la verdad, desafortunadamente creo que no lo van a hacer, pero deberían, y haremos votos para que así lo hagan. Aurelio Nuño, como siempre, agradecido por estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, siempre un gusto estar contigo y con tu gran auditorio, querido Pablo. Muchísimas gracias, Aurelio. Un abrazo. 100 palabras.